Bien, a nivel nacional y también a nivel provincial, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos es una red de contención y acompañamiento para aquellos jóvenes y adolescentes de entre 14 y 30 años que estén atravesando la vivencia del VIH o con un diagnóstico reciente. Ujú. Cuando decimos adolescentes y jóvenes, ¿en qué rango etario estamos hablando? Entre, como te dije, 14 y Ujú. 30 años. Y 30 años. Bueno, ¿qué pasa una vez que los chicos cumplen más de 30, por ejemplo? ¿Dejan de pertenecer a la RAJAP? Según el reglamento de la red, sí, Ujú, de hecho hay otros espacios que justamente trabajan lo que es la adultez, ujú. o sea, la vivencia del VIH en la adultez. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es la situación de jóvenes y adolescentes en la República Argentina frente al VIH? Entiendo de qué casos hay, por supuesto, las estadísticas así lo muestran, pero ¿en qué situación se encuentran? ¿Cuáles son las situaciones con las que habitualmente se llega a la RAJAP en ese primer contacto? Bien, generalmente en distintas provincias está funcionando lo que es la red y distintas organizaciones que trabajan el tema de la contención, pero el hecho de atravesar un diagnóstico reciente es algo fuerte, digamos, más para un joven que quizás no tiene el acceso a la información o a la información correcta con respecto a esta infección. Y la red en sí busca este acompañamiento y esta contención porque no es lo mismo que un médico te diga que tenés VIH o el escuchar, digamos, la vivencia desde otra persona que lo está viviendo. Ujú. Bueno, y eso creo que es importantísimo, ¿no? Porque ante cualquier situación de salud, uno cuando le dan un diagnóstico de lo que sea, desde lo más simple hasta lo más complejo, siempre uno siente que a uno le está pasando. Que, ¿por qué a mí? Y bueno, todo ese tipo de dudas me imagino que son de las primeras preguntas que hay que empezar a trabajar, a responder, pero ¿solamente es el hecho de trabajar entre pares o ustedes también, por ejemplo, utilizan o solicitan o trabajan con servicios, por ejemplo, de profesionales de salud mental? ¿Cómo es el trabajo? Lo que nosotros generalmente hacemos es generar el contacto con distintos organismos, con los CEPAD, con algún médico, en donde ellos tengan el contacto y puedan brindarle esa información al paciente en el momento que recibe su diagnóstico. Entonces, cuando el paciente se entera de esta realidad, tiene un primer contacto o acercamiento con la red, ya sea por esta cuestión de contacto, digamos. Ujú, perfecto. Y para el caso local, aquí en Jujuy, ustedes, ¿con qué instituciones, organizaciones están trabajando de forma articulada? ¿La unidad de VIH, por ejemplo, está haciendo de referencia también con ustedes el día de hoy? Y mira, recién estamos retomando esto de la militancia y el activismo con respecto a la red, pero actualmente, por ejemplo, estamos perteneciendo a la Mesa Provincial de VIH junto a otras organizaciones de la sociedad civil y ya nos estamos, digamos, referenciando y poniendo en contacto para que Rajab llegue a todos los sectores. Ujú, perfecto. Bueno, ¿y qué ha pasado, digamos, en esta interrupción? Yo recuerdo hace ya varios años atrás haber encontrado referentes de Rajab aquí en la provincia. Ahora te reencontramos a vos, Antonio. Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? Y bueno, por cuestiones de edad, muchos se fueron yendo, cumplían la mayoría de edad y se tenían que ir. Y otra cuestión es que también, digamos, el trabajar en VIH en juventudes, y más en las provincias del NOA, que suelen ser un poco, hay que hablarlo como lo que es. Hay muchísimo prejuicio, hay muchísimo estigma. Ujú. Los chicos todavía tienen miedo de llegar a un sector o a algún espacio y decir, vivo con VIH, esta es mi realidad, necesito contención. Creo que el hecho de no pasa en sí de que haya un espacio, sino del propio autoprejuicio que por ahí tenemos quienes vivimos con VIH. Ujú. Y justamente esa situación es lo que, bueno, es una de las grandes dificultades que hoy se tiene y por eso siempre que se habla de VIH, lo decimos, no es solamente una cuestión médica, sino es también, ¿no?, la respuesta que a nivel social se encuentra y cómo muchas veces chicos y chicas que tal vez muy joven entran en contacto con el virus, deciden irse de sus casas y todas esas cuestiones porque entienden de que en su familia esa situación no va a ser bienvenida. Bueno, y eso es justamente cuando uno habla, ¿no?, de estigma, de discriminación por todas esas situaciones y las consecuencias que eso luego trae. Totalmente así es. Creo que hay un lema que nosotros manejamos, lo que no te matan, o sea, es el estigma y la discriminación, no en sí el vivir con VIH, porque hoy en día
el VIH es una simple vivencia más, tomando la medicación 6 meses de forma continua, puede llegar a estar indetectable, y esto significa que una persona que está indetectable no transmite el virus por vía sexual. Entonces, esa información es algo que no se difunde a nivel medios, y la gente lo sigue desconociendo. Sí, la verdad que sí, eso lo reconocemos, por eso es tan importante que no solamente el 1 de diciembre hablemos de VIH, sino todo el año, y aprovechemos otras fechas, ¿no? Como es, por ejemplo, el Día del Preservativo, por ejemplo, que es una fecha importante y que también, por lo que he visto, la RAJAP aprovecha estas oportunidades para visibilizar y de paso, por ejemplo, ¿no? Poder instalar la importancia que tiene el uso del preservativo, que como vemos, por lo menos en las estadísticas, el uso cada vez es menor en nuestro país. ¿Ustedes cómo analizan también las otras cuestiones que hacen al VIH, más allá de hablar de nuevos casos o no, de este tipo de situaciones como es, por ejemplo, el uso del preservativo, el acceso al testeo, por ejemplo, cuando sos menor de 18 años? Bien, justamente hoy en la reunión de prensa que tuvimos en la legislatura se estuvieron hablando de los casos de hepatitis B, por ejemplo, que están habiendo a nivel provincial, y hay una brecha bastante grande entre las personas que se vacunaron, los posibles casos positivos, quienes accedieron al tratamiento y quienes están en tratamiento. Según las estadísticas, entre quienes recibieron la vacuna, quienes fueron detectados y quienes están en tratamiento y pudieron llegar a curarse o estar en el tratamiento con respecto a la hepatitis B, es una brecha muy grande, y es, por ejemplo, es por estas cuestiones que nosotros también siempre incentivamos a usar el preservativo, porque no solamente previene con respecto al VIH, sino a otras infecciones de transmisión sexual. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, eso es importantísimo. Bueno, y también contándole un poco del trabajo que hace la RAJAP. Bueno, creo que también es un espacio importante y que tal vez pueda ser también un atractivo para quien lo necesite, se pueda acercar. Es que si bien existen estos espacios que vos decías, ¿no? De lo que es el diagnóstico, de esos primeros pasos, bueno, a partir de eso también existen espacios muy interesantes, amigables, y que son encuentros y otras actividades que ustedes programan durante el año. Sí, generalmente y puntualmente lo que nosotros trabajamos son las reuniones de pares, que es un espacio confidencial en donde podemos entrar en contacto con otros chicos, chicas, chiques que viven con el virus y ver distintas realidades, conocer las distintas realidades, entender a otras personas que vienen de otros sectores sociales y que viven o atraviesan la vivencia del VIH desde otra perspectiva de vida. Y quizás conocer estas otras realidades nos ayuden a nosotros a empoderarnos y a hacer más amenas la vivencia. Sí, qué bueno eso. La verdad que es muy interesante. Bueno, esperemos que la gente se anime y los empiece a seguir también en las redes sociales, donde se puede ver el trabajo y los mensajes que ustedes habitualmente van generando durante el año. Y ahora te quiero llevar también, Antonio, a un punto de tal vez poder hablarle puntualmente a las y los y les adolescentes que nos están siguiendo, o jóvenes también, porque se estima que en Argentina el 13% de las personas que viven con VIH no lo saben. Entonces, tal vez muchos de ellos son adolescentes, están en estas edades que vos decís, 13, 14 años hasta los 30. ¿Por qué sería importante que todo ese grupo etario, por ejemplo, se haga el análisis y que tal vez esa sea su primera vez de hacerse el test? Bueno, primero que nada entendamos que las juventudes y las adolescencias es el inicio de una vida sexual activa, y hay que entender justamente de que lamentablemente seguimos viviendo el prejuicio y más que nada con respecto a la vida sexual de las personas. Y hay que entender que hacerse el test, saber el diagnóstico también es cuidar de nuestra propia salud. Y cuanto más antes nos lo hagamos y detectemos un posible caso, podemos acceder a un tratamiento, llegar a estar indetectable y tener una vida totalmente normal y sana tratándose a tiempo.